Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es demasiado placentero para mí poder saludar a todos mis lindos amigos, saludar a mis hermanos que están siempre muy pendientes de este Ministerio de Motivación Cristiana aquí en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos ustedes, anhelo de todo corazón que todo lo que ustedes estén emprendiendo esté siendo prosperado por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Avancen, no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino que mantengan firmes la profesión de fe, mantengan firme ese camino espiritual que un día no muy lejano el Señor vendrá y nos dará una recompensa maravillosa, que es la recompensa de la vida eterna. Hoy estamos aquí, vamos a tratar un tema muy especial, un tema muy particular, pero antes de adentrarnos en el tema, antes de invitarlos a orar, quiero invitarlos a todos ustedes, los que acaban de llegar a este canal, que están viendo este video por primera vez, porque alguien te lo compartió, porque YouTube te lo recomendó, porque te lo encontraste accidentalmente mientras navegabas por las redes sociales. Déjame invitarte para que apoyes nuestro ministerio, te suscribas, compartas este contenido, le des like, y como el contenido que estudiaremos hoy está impregnado de muchas citas bíblicas, entonces usted pueda también nutrir este estudio dejándonos más citas bíblicas, dejándonos citas del Espíritu de la Profecía, dejando comentarios que hagan de esto algo mucho más grande, más interesante, más nutritivo, y que juntos crezcamos aquí espiritualmente. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la relación directa que existe entre la bestia de Apocalipsis 13, que bien al estudiarlo en la Biblia nos damos cuenta que es el papado romano, y vamos a ver qué relación existe con los fariseos del tiempo de Jesús, qué analogía podemos hacer, qué relación directa existe, pero también cómo hoy encontramos una serie de fariseos que están atacando esas verdades de la Biblia, y cómo encontramos fariseos también incluso dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Así que, amados y amadas de Jesús, voy a invitarles para que oremos en este momento, pidamos la dirección del cielo, pidamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abramos nuestra mente, nuestro corazón, y digámosle al Señor que por favor este tema nos ayude a comprenderlo. El objetivo de este tema es netamente educativo, es netamente de reflexión, para que nosotros podamos decir, hay que salir de Babilonia, hay que venir al camino del Señor, y esto lo vamos a presentar, como siempre lo digo, y como es institucional aquí, lo vamos a hacer con todo amor, con todo cariño y con todo respeto por las diferencias doctrinales. La idea no es generar una disyuntiva doctrinal, sino la idea es que conozcamos más de la palabra de Dios, que conozcamos más de la Biblia, y que de esa manera entonces podamos acercarnos al trono maravilloso del Señor Jesucristo, y a través de él, como puente maravilloso, alcancemos entonces la salvación. ¿Qué les parece si oramos en este momento a nuestro lindo Dios? Oremos. Padre maravilloso que estás en el cielo, una vez más te agradecemos. Una vez más decimos, hasta aquí nos ha ayudado el brazo poderoso de Jehová. Una vez más podemos decir que más son los que están con nosotros que aquellos que quieren ver nuestras caídas. Gracias, Padre, porque tú sigues transformando nuestros corazones, porque nos sigues hablando, porque sigues ayudándonos a ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos. Nos ayuda a ser mejores jefes, mejores empleados, mejores esposos, esposas, amigos. Nos ayuda a ser mejores productos en esta sociedad. Y al estudiar este tema, Señor, ayúdanos a comprender todo lo bueno y bello que tienes para tus hijos. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos. Lo rogamos todo por los méritos maravillosos y sacrosantos de Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados. ¿Saben? Les decía entonces, vamos a estudiar qué relación existe entre el papado romano de Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 tal vez hasta el 8, y a los fariseos, y cómo hoy aún siguen existiendo fariseos. ¿Saben? Hay dos tipos de fariseos. El primer fariseo es aquel que solo tiene unas pocas cualidades de esa religión, de ese grupo social, de ese grupo político que había en ese momento, cuando Jesús caminó las calles polvorientas de Belén, Samaria, Galilea, cuando Jesús estuvo en Jericó, cuando Jesús hizo tantos milagros. Hay gente que solo tiene un par de cualidades, o no cualidades, un par de características más bien de los fariseos. Pero también nosotros encontramos hoy un grupo muy grande que sigue siendo los mismos fariseos, solo que han cambiado un poco la vestimenta, solo que han cambiado un poco la forma de decir las cosas, pero siguen siendo fariseos. Así que en ese momento quiero remitirme a decirle a usted lo siguiente. ¿Saben?
He escuchado un grueso de cristianos que dicen que los fariseos son los adventistas del séptimo día. Dicen que los fariseos son los cristianos modernos, los cristianos que siempre tienen que estar hablando de Dios, los cristianos que siempre tienen que estar hablando de la salvación, los cristianos que siempre tienen que estar mostrando la amonestación, los que siempre están hablando de la ley de Dios, los que siempre están hablando del sábado. Dice que son fariseos, que porque incluso Jesús les dijo que él trabajaba en el sábado, que porque incluso Jesús hacía milagros en el día sábado. Dicen que ese pueblo hoy que sigue acusando a Jesús son los fariseos, pero realmente los fariseos no solo acusan a Jesús, sino que acusan a su pueblo, acusan a sus hijos por hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Saben? Quiero que vamos a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer primero cómo se comporta la bestia de Apocalipsis 13 y luego miramos cómo se comporta esto con los fariseos. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo número 13 y ubicaremos de ahí el versículo 1 en adelante. Voy a leer para beneficio de todos ustedes y este texto haremos todo lo posible por acompañarlo en pantalla. Yo leo de la versión Reina Valera 1995. Dice de la siguiente manera, dice Juan. Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo y Juan dice de la siguiente manera. Esta es una de las visiones más interesantes que tiene el Apocalipsis, que también se le muestra a Daniel, pero en otro estilo. Dice aquí para Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Aquí nos está describiendo Juan entonces esta bestia. Esta bestia en la Biblia no representa otra cosa sino que un poder. Y este poder que tenemos aquí es un poder religioso que se amalgama con el poder político. Ahora vamos a comprender por qué. Sigamos ahora en el versículo número 2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Saben? Aquí hay una parte interesante de este texto porque dice que el dragón le da autoridad. El dragón en la Biblia representa nada más ni nada menos que a Satanás. Así que esta bestia está siendo direccionada, esta bestia está siendo conducida por Satanás. De la misma manera que los fariseos en el tiempo de Jesús estaban siendo conducidos también por el mismo Satanás. No sé si usted lo sabía, pero en tiempos de Jesús ha sido el único lapso en la historia en el que los demonios se han alborotado en su totalidad. Por donde Jesús caminaba aparecían endemoniados. Por donde Jesús caminaba habían trampas porque el diablo estaba completamente enojado, quería truncar el plan de Dios. De la misma manera hoy también el diablo está enojado, el diablo está utilizando sus demonios para truncar el plan de Dios y lo hace a través del señalamiento al verdadero pueblo de Dios, de la crítica al pueblo de Dios, lo hace a través de infiltraciones, a través de seres humanos que entran en el pueblo de Dios para meter a doctrinas falsas, conceptos falsos, enseñanzas falsas. Pero hoy a la luz de la Biblia vamos a comprender algo completamente maravilloso. Ahora dice el versículo 3 y este versículo es muy importante para comprender la parte de los fariseos. Mire lo que dice ahora. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Versículo número 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora terminemos con estos 3 versos. El versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ahora hay algo interesante, dice el versículo 6. Abrió su boca para blasfemar contra Dios. No pierda esa expresión ahí en su Biblia, subráyela. En la mía la tengo subrayada. Dice, abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Versículo 8, que es nuestro último versículo de estudio. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga, dice aquí la expresión de la palabra de Dios. Amados y amadas de Jesús, présteme mucha atención. Esta bestia que estamos viendo aquí en Apocalipsis, que te lo repito, está representada o representa al papado romano. Si hacemos un estudio exhaustivo, vamos a encontrar que todas las características de esta bestia encajan perfectamente como un rompecabezas en las acciones, en el comportamiento, en la vida del papado romano. Pero no es nuestro estudio hoy. Hoy vamos a ver cómo este papado romano está muy amalgamado con los fariseos modernos. Y vamos a ver cuáles son esos fariseos modernos y cómo identificarlos. Revisaremos entonces cómo el fariseísmo está siendo defendido. Escúcheme, el fariseísmo hoy está siendo defendido, está siendo amparado, está siendo cubierto por todo lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con el papado romano. ¿Cuáles son esas características especiales y cómo identificar entonces a esos fariseos modernos?
Lo primero que tengo que decirle es que los fariseos eran una religión moderna, era la religión del momento. Los fariseos eran un grupo social, los fariseos eran una clase política, los fariseos tenían mucho poder en cuestión de decisiones religiosas en el tiempo de Jesús. Así como hoy también encontramos nosotros que los fariseos modernos tienen mucho que ver con las decisiones religiosas. Los fariseos hoy se han repartido entre las denominaciones religiosas, se han repartido en todos los lugares para poder meter sus enseñanzas, para seguir atacando al Hijo de Dios, para seguir atacando a los fieles de Dios, para seguir atacando a la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las características y cómo podemos nosotros identificar a estos fariseos modernos? Présteme toda la atención. Los fariseos decían cosas como lo siguiente: que Jesús estaba equivocado y que Jesús tenía espíritu de demonio. Eso decían los fariseos. A mí me llama la atención porque curiosamente hoy vemos nosotros un grupo de cristianos que dicen llamarse cristianos, que tratan también al pueblo de Dios de endemoniados, tratan al pueblo de Dios incluso de la siguiente expresión, tú lo vas a escuchar por ahí en redes sociales: a los que hoy tratamos y queremos hacer las cosas a la manera de Dios, se les tilda de separados. Incluso tuve la oportunidad de ver por ahí en redes sociales que alguien, hablando de los adventistas del séptimo día, que no comen cerdo, al cerdo también se le conoce como cochino, decía la siguiente expresión, decía: a esos cristianos que no comen cochino porque tienen una mente cochina. Se le llama una mente cochina a aquellos que hoy quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Pero recuerde que la Biblia profetizó eso. La Biblia dice que en el postrer tiempo vendrán hombres burladores, vendrán hombres sarcásticos, vendrán hombres que van a quererse reír, que van a querer difamar, que van a pisotear al pueblo de Dios. Ahí empezamos a identificar nosotros cuáles son los fariseos. Los fariseos se burlaban de Jesús, los fariseos pisoteaban a Jesús, los fariseos acusaban a Jesús, le tendían trampas a Jesús. Hoy también vemos cómo los fariseos modernos le están tendiendo trampas al pueblo de Dios. Pero no pierda detalle porque vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia: ante todo sabed, que es el texto que te acabo de leer, ante todo sabed que en el último tiempo o en los últimos días vendrán hombres burladores, sarcásticos, andarán según sus bajos deseos. Ahí encontramos la característica más importante de los fariseos modernos. Ahora vámonos a otra característica interesante, y la siguiente característica es que los fariseos exaltaban más las tradiciones de los hombres y las costumbres apóstatas al punto de minimizar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hoy existe ese tipo de personas también. Escúcheme bien, los fariseos exaltaban costumbres de hombres, las exaltaban y minimizaban el mandamiento del Señor. ¿Acaso no encontramos también nosotros un grupo de religiosos hoy que exaltan tradiciones de hombres? Y usted puede mirar cuáles son las tradiciones de hombres. Usted va a exaltar cosas como la misa, usted va a ver cómo se exaltan cosas o tradiciones como el escapulario, la transubstanciación, tradiciones como el rosario, tradiciones como el vino, la misa, una cantidad de cosas que solo son tradiciones de hombres. Algunas las sacan de la Biblia, pero las sacan de contexto. Tradiciones como guardar el día domingo, eso es de los fariseos. Guardar el domingo es de fariseos. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Porque hoy el domingo es una tradición de la iglesia romana. Guardar el domingo es una tradición de la iglesia romana, no es un mandamiento de la palabra de Dios. Así que ahí estamos encontrando los fariseos modernos. ¿Cómo dice la Biblia respondiendo a esto? Miren cómo dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera, en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera, Jesús dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando. Mira esta parte tan interesante, dice la Biblia aquí: enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Cosas como los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. A mí me gusta porque la expresión bíblica dice: y hacéis otras cosas semejantes a todo lo que muchas denominaciones religiosas hoy están haciendo como mandamientos. Pero no son mandamientos, son solo tradiciones. Permítame, se lo explico un poquito. ¿Acaso usted no se ha dado cuenta que en la Biblia no se pueden cambiar los mandamientos, pero en libros como el Misal o como el Catecismo se ha querido cambiar la ley de Dios?
y han sustituido el segundo mandamiento, quitaron el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento fue reemplazado y ahora dicen que el mandamiento es ese que está en el misal, que el mandamiento es ese que está en el catecismo. Ese es el comportamiento de los fariseos. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hipócritas porque ustedes, en lugar de levantar la ley de Dios, hablar de la ley de Dios, ustedes están levantando sus propias tradiciones. Así que aquí estamos viendo también los fariseos modernos. Hay una relación directa entre la bestia de Apocalipsis 13 y los fariseos modernos. Vámonos entonces a estudiar la tercera característica o la cuarta, no sé por qué lado voy, pero usted lleve la lista ahí de las características que tengo aquí. Miren, a los fariseos en el tiempo de Jesús les gustaba ser exaltados y adulados por los hombres. Amaban los aplausos, amaban las primeras sillas, les gustaba recibir títulos rabinos y títulos de maestros. Ahora le pregunto yo, ¿acaso usted no ha visto cómo se exalta hoy al máximo jerarca de la iglesia romana? ¿Acaso usted no ha visto cómo se le besa el dedo, cómo se le besa el anillo? ¿Acaso no ha visto usted cómo la gente se le arrodilla? ¿Acaso no ha visto usted cómo la gente lo pone en un pedestal? ¿Acaso no ha visto usted cómo la gente lo llama Dios en la tierra? ¿Acaso no ha visto cómo la gente le pide que interceda frente a las situaciones sociales de este mundo? Se le está poniendo en la primera silla, se le está poniendo en el lugar más privilegiado. La gente cree que es un hombre santo, la gente cree que es un hombre enviado de Dios. Incluso se han atrevido a decir que es vicario de Dios en la tierra. No es el vicario de Dios. El vicario de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra, es su Espíritu Santo, que lleva sus mismas cualidades, que tiene sus mismas características. El representante de Dios no puede ser un hombre mortal, pecador, carnal. El representante de Dios debe tener la misma atmósfera del cielo. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a verlo con el escrito está. Dice Marcos capítulo número 12, versículos 38 al 40. Dice de la siguiente manera: y les decía en su doctrina: guardaos de los fariseos, que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Se devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Qué triste lo que está expresando Jesús aquí en este texto, porque está diciendo: les gustan las primeras sillas, les gusta vestirse de una manera especial y pomposa. ¿Acaso no ha visto usted cómo se viste el papado? ¿Acaso no ha visto usted cómo la iglesia romana dice: hay que servir al prójimo, hay que ser nosotros hoy los buenos samaritanos? Pero todas las donaciones y todos los dineros que se mueven para ayudar a casas de beneficencia, orfanatorios, hospitales, no salen de la iglesia romana, salen de fundaciones, salen de agremiaciones que dicen: vamos a apoyar la causa, vamos a apoyar al más necesitado. Pero la iglesia romana amontona sus dineros, amontona sus masas, guarda todos sus recursos para luego convertirse en la potencia mundial, para luego convertirse en la persona que doblega todo el universo. Tanto es que la potencia mundial económica, la potencia mundial política, un día se va a amalgamar con esa potencia religiosa para crear lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Todo esto es bíblico y Jesús, incluso en sus palabras llenas de amor, nos está diciendo: cuídense de quienes actúan de esa manera. Muy bien, sigamos en el estudio, que está muy interesante. Ahora vámonos a otra característica que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús, que la siguen teniendo hoy. Esta dice que se enojaban cuando se les desenmascaraba sus errores y sus falsas doctrinas. No toleraban que otro supiera más que ellos, odiaban la verdad y se ponían rabiosos cuando se les confrontaba con un escrito está. Esta parte a mí me llama la atención, porque es lo que sucede. Cuando a una persona se le está hablando de la verdad, la gente se enoja, la gente se siente feliz con la mentira. Mire, lo que a usted debe enojarle no debe ser la verdad debe ponerlo contento, feliz, porque quien descubre la verdad y permanece en ella, alcanza salvación. Pero a la gente le enoja hoy la verdad y le enorgullece la mentira. Es más, cuando hoy a estos fariseos modernos se les presenta la verdad con un escrito está, y ya no tienen argumentos para defender sus falsas doctrinas, sus falsas creencias o sus falsas teorías, entonces se enojan. ¿Y cómo te das cuenta que están enojados? Empieza la burla, entonces empiezan a ser sarcásticos, empiezan a ser burladores, empiezan a generar el bullying religioso, el bullying físico. Estas personas empiezan entonces a enojarse y empiezan a tratar de manera despectiva a aquellos que están hablando con un escrito está, y los tratan de anticuados, los tratan de cochinos, los tratan de separatistas, los tratan incluso de hermanos separados, y todo esto que usted pueda ver en redes sociales, incluso en las calles. Hoy es común que una persona que quiere mantenerse fiel a la palabra de Dios sea excluido, pero aquel que está haciendo las cosas de manera burlona, aquel que está haciendo las cosas de manera equivocada, es aplaudido. Así que aquí estamos encontrando nosotros características de los fariseos modernos.
Esto se pone mucho mejor porque la Biblia también tiene la respuesta para eso. No son solo palabras de este orador, de Fabio Fori, sino que fíjese cómo dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54, hablando Jesús de esos fariseos. Jesús les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? En el tiempo de Israel se circuncidaba el prepucio del pene. Quitaban todo aquello que sobraba para evitar que se acumularan bacterias, para evitar infecciones. Jesús le está diciendo aquí, incircuncisos de corazón. Lo que quiere decir Jesús aquí es que aún no han quitado de su corazón aquellas cosas que sobran. Aún siguen siendo duros de corazón, duros de cerviz, duros de oídos. ¿Cuánta gente hay que se le dice, mira, este es el camino, anda por él? Y dicen, no, es que mi papá fue de esta religión, mi tatarabuelo lo fue, mi abuelo lo fue, mi papá lo fue, y yo lo seré y yo moriré aquí. Gente que no rompe el patrón religioso solo por seguir una tradición de hombres, en lugar de decir, hombre, he conocido esta verdad, y Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de mi redil, a las cuales me conviene también traerlas. La Biblia dice en Hechos que Jesús añadía cada día, que Dios añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Sigue diciendo el texto hablando de esos fariseos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cómo así? Pues por lo que te acabo de decir, gente a la que se les está hablando de la verdad de la Biblia, pero prefieren seguir en su equivocación. ¿Por qué? Esto no es culpa suya, déjeme decirle, porque esto no es un ataque contra usted. Esto es una situación de un conflicto cósmico. Esto es un problema que hay entre el bien y el mal. Esto es un conflicto que hay entre Cristo y Satanás. Satanás es el que le lleva a usted a decirle, permanezca aquí, manténgase aquí. Él está airado sabiendo que le queda poco tiempo y está confundiendo a la gente de miles maneras, con música, con comida, con conceptos, con teoría, con tradiciones. Está engañando al mundo. Por eso Jesús está diciendo aquí, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, por más que se le llama, por más que se le dice, por más que se le invita, usted siempre está resistiendo la voz del Espíritu Santo. Y sigue diciendo aquí, como vuestros padres, así también vosotros seguís resistiendo la voz del Espíritu Santo. Ahora dice aquí, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tremendo. Jesús le está diciendo, sus papás no quisieron hacer las cosas, ustedes no quieren hacer las cosas. A usted se les dio la ley por disposición de los ángeles, a usted se les ha mostrado una verdad, pero ustedes no quieren seguir esa verdad porque ustedes quieren seguir haciendo las cosas a su manera, no quieren guardar la ley del Señor. Ese es el grupo de los fariseos modernos, los que hoy no quieren guardar la ley de Dios, pero se mofan de la ley de Dios, pero se mofan de ser santos, se mofan de ser el pueblo de Dios, y no lo son, porque el verdadero pueblo de Dios no solo predica los mandamientos, sino que guarda los mandamientos, y empezando por quitarle a los mandamientos ya te conviertes en un pueblo que está en contra de Dios. Hermano Fori, parece que usted está hablando aquí de la iglesia romana. Sí, pero acuérdese que el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 dice lo siguiente. Apocalipsis 17:5 dice que esta madre de las rameras tiene unas hijas. Las hijas llevan el ADN, las hijas llevan el comportamiento, las hijas llevan la estructura también de la madre. Por lo tanto, también terminan convirtiéndose en fariseos que están desechando la ley de Dios, que desechan las verdades de la Biblia. Esto se pone más interesante, no se lo pierda. Vámonos a otra característica especial. Ahora, esta a mí me llama la atención porque dice, eran hipócritas, decían y no hacían, creaban sus propias normas y se las aplicaban a los demás, pero no las hacían ellos. Y esto es lo que vemos nosotros hoy en los fariseos modernos, muchas leyes, pero no las cumplen. Leyes como esta, que son tradiciones de hombres. No se puede casar un sacerdote. ¿Por qué no se puede casar un sacerdote? Porque Pedro fue el primer sacerdote y Pedro no se casó, Pedro no tuvo mujer. Están torciendo las escrituras porque incluso la Biblia dice que Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Tenía una fiebre terrible, Jesús fue y sanó a la suegra de Pedro, lo que indica que Pedro tenía a su mujer. Ahí está la mamá de la esposa de Pedro y dicen que Pedro tenía mujer y por esa razón no. Pero luego dicen no se puede casar, pero tú ves las atrocidades que se hacen. Tú ves cómo hay abusos sexuales, tú ves cómo hay encuentros clandestinos. ¿Por qué? Porque las normas se hacen para otros, pero no se cumplen dentro de esta rama, dentro de esta iglesia que dice ser la iglesia de Dios, pero tristemente está llevando a la gente a una confusión doctrinal. Sigamos leyendo. Mire lo que dice aquí el versículo número 4 de Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 de San Mateo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, guardadlo y hacedlo.
mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto se llama incoherencia y también se llama incongruencia, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué interesante, ¿verdad? Vámonos ahora a un texto más, a dos características más de los fariseos modernos. Aquí está. Eran grandes torcedores y manipuladores de las escrituras. Hacían uso de las escrituras, pero para defender sus falsas tradiciones y prácticas. Aún las citaban fuera de contexto para acusar. Tremendo. ¿Sabe quién es el más experto sacando las escrituras de contexto? Satanás. Y todo el que actúa como Satanás sacando las escrituras de contexto se concentra, también de alguna manera se convierte en un hijo de Satanás. ¿Cómo así, hermano Fori? Explíqueme un poquito que Satanás saca las escrituras de contexto. Satanás se sabe la Biblia. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la verdad. Satanás se la sabe muy bien. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba Jesús allí en el desierto y viene Satanás para tentarlo, viene Satanás para molestarlo, para incomodarlo? ¿Qué hace Satanás? Le cita las escrituras. Se las cita bien, pero se la cita en el contexto inadecuado, en el contexto equivocado. Hoy también encontramos nosotros cómo la religión moderna, cómo el fariseísmo moderno saca los textos de contexto. No, Jesús clavó la ley en la cruz y explican un texto. No es que Jesús dice que nadie los juzgue por lunas nuevas ni por sábados. Sacan el texto de contexto. No es que Josué les dio otro día. Sacan el texto de contexto. No, lo que pasa es que el sábado era para los judíos. Sacan el texto de contexto. No, lo que pasa es que le dijo Jesús a Pedro, levántate, mata y come. Sacan el texto de contexto. No, lo que pasa es que María es la intercesora de nosotros. Sacan el texto de contexto. Por eso este tipo de personas necesitan una reconvención. Este tipo de personas necesitan volver al camino. Estas personas necesitan encontrarse con Jesucristo para que Jesucristo les muestre las cosas como son. Hoy todo aquel que saca las citas de contexto se convierte en un hijo de Satanás. ¿Qué hay que hacer, hermano Fori? Sencillo, hablar con el Señor, pedirle que me instruya a través de la Biblia, decirle que me muestre la verdad. Y Dios es tan lindo y tan bueno que cuando usted pide sabiduría, cuando usted pide instrucción divina, Él le envía a los ángeles y lo acompañan a usted en el estudio de la palabra. Es fácil hoy predicarle a las masas que no leen la Biblia, es fácil convencer al populacho que no lee la Biblia. Pero cuando te encuentras con alguien que lee la palabra de Dios, te digo lo siguiente: el que come Biblia no come cuentos. Y hoy hay muchos cuentos, hoy hay demasiadas fábulas. Quiero terminar mostrándoles la última característica, y esta es muy importante para mí. Aparentaban ser hijos de Dios. Sin embargo, vamos a leer la cita bíblica de cómo tuercen las escrituras para que quede soportado. El escrito está. Lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 3 al 5. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mire cómo están poniéndole trampas a Jesús. Estos fariseos eran los que habían inventado. Ellos fueron los que pusieron la trampa. Ellos buscaron a esa mujer, la engañaron vilmente. Seguro uno de los fariseos fue el que se acostó con ella para que ella fuera sorprendida en el acto de adulterio. El libro de Deuteronomio dice que los dos deberían ser apedreados. En la ley de Moisés, tanto el hombre como la mujer deberían ser apedreados, estrangulados en este caso porque la mujer tenía marido, porque fue sorprendida en adulterio, no en fornicación. Así que ella tenía su marido, debía ser estrangulada y había una manera de morir muy, muy bizarra, muy triste, muy dolorosa. Pero miren que el hombre no aparece. Seguro era un fariseo, seguro era un alto dignatario, un alto líder de la sociedad, de la iglesia. Aquí vemos cómo le están tendiendo trampas a Jesús. La misma manera como hoy se le ponen trampas al pueblo de Dios. La misma manera como hoy encontramos gente que simplemente quiere hacer preguntas tentativas, preguntas capciosas, para ver en qué caemos, para ver cómo lo hacemos. Gente que dice: pero es que recuerde que Isaías capítulo 1 versículo 13 dice que Jehová aborrece el sábado, pero no saben en qué contexto lo está diciendo el Señor. Por eso este pueblo se está convirtiendo en el fariseísmo. Ahora bien, la última característica dice así: aparentaban ser hijos e hijas de Abraham, pero su odio los delataba. Cristo les dijo que eran hijos del diablo. ¿Dónde encontramos eso? Qué tremendo texto. Siempre lo he dicho, este es uno de los textos más difíciles que hay en la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: Jesús les dijo, ahí le explico, los fariseos querían matar a Jesús, lo querían tirar por un despeñadero. Y ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, porque Jesús les dijo: mire, de cierto les digo, antes de Abraham yo soy. Y dijeron: ¿cómo vas a ser tú que vas a estar antes de Abraham? ¿Cómo vas a ser? O sea, Jesús les dijo: yo soy Dios, con esa expresión. Yo soy el alfa y el omega, soy el principio. Y dijeron: no, y querían matar a Jesús. Jesús les dijo: no me digan que ustedes son hijos de Abraham, porque Abraham no tenía estas inclinaciones suicidas. Abraham no tenía estas inclinaciones asesinas.
Abraham no actuaba así, pero ustedes me quieren matar. Así que les voy a decir a ustedes de quién son hijos. Y Jesús les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Sabe, amados? Aunque hay populacho y denominaciones religiosas hoy que están convirtiéndose como los fariseos en el tiempo de Jesús, le hago esta nota parentética interesante. También hoy, dentro de nuestra amada iglesia adventista, que es el pueblo de Dios, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, tristemente encontramos personas que tienen todas estas características de los fariseos del tiempo de Jesús. Gente que solo busca aplauso, buscan la silla preferencial, sacan los textos de contexto, se han vuelto extremistas, crean leyes que ellos mismos no cumplen. Son personas que de alguna manera se enojan cuando se les muestra el error. Encontramos gente aquí que de alguna manera quiere seguir tradiciones y se olvidan de la palabra de Dios. Dentro del pueblo de Dios encontramos muchos fariseos hoy que dicen una cosa pero hacen otra, piensan una cosa y hacen otra, piensan algo, dicen algo pero hacen completamente diferente. La invitación hoy es para que nos acerquemos confiadamente a los pies de Jesucristo y le digamos: Señor, ayúdame a despojarme del yo, Señor, ayúdame a despojarme de mi egoísmo. Hoy la invitación es para usted que está militando en una denominación religiosa que le están enseñando solo tradiciones. Dígale al Señor: Señor, he comprendido a través de este video, he comprendido a través de estas palabras que aparentemente son duras, he comprendido una verdad de la Biblia y yo no quiero ser un fariseo que te señale, que te critique y que te lleve a la cruz, amado Jesús. Yo quiero ser un cristiano genuino, yo quiero seguirte amablemente. Yo hoy no quiero caminar en la mentira, quiero caminar en la verdad. Hoy es un buen día para que usted, querido amigo y hermano, le diga a Jesús: quiero volver a empezar. Hoy es un buen día para que usted, querido hermano adventista del séptimo día, le diga al Señor: Señor, ayúdame a ser un cristiano auténtico, genuino. Ayúdame a dejar la crítica, ayúdame a dejar el señalamiento, ayúdame a dejar de ver los errores en los demás y a consagrarme en los míos. Ayúdame, Señor, a mostrarle a aquel que está equivocado, a mostrarle que está equivocado y a reconvenirlo con amor, a reconvenirlo con cariño. Ayúdame a predicar la verdad, no otro evangelio, no un evangelio que cale y guste, sino un evangelio que transforme y cambie. Hoy es un buen día, amigo que me está viendo. Si usted llegó hasta este momento de este video, hoy es un buen día para que usted deje un comentario aquí abajo y diga: yo quiero conocer más de la palabra de Dios, yo quiero aprender más de la Biblia. Y con todo gusto aquí el Ministerio de Motivación Cristiana va a buscar los métodos, las metodologías de aprendizaje para que usted pueda continuar y pueda seguir avanzando en el conocimiento de la palabra. Sabe, yo soy Fabio Fori, soy un amigo más, soy un servidor y presento la palabra de Dios como hay que presentarla, así, desnudita, pero con mucho cariño y con mucho amor. Y siempre trato de sazonarla y de ponerle tacto. Sin embargo, déjeme decirle, yo he sido llamado para ser la sal de la tierra, no el caramelo del mundo. Por lo tanto, muchas personas van a tener que escupir este mensaje y se van a sentir incómodos. Pero el Señor les dice a usted, les manda a decir: con amor eterno te he amado, por tanto prolongo mi misericordia. Y Dios le dará una oportunidad a usted mañana, si es su voluntad, para que usted acepte este mensaje y camine en rectitud con el cielo. Vaya a un lugar donde le prediquen doctrina, sana doctrina, donde le prediquen arrepentimiento, cambio, donde lo lleven a Jesús, no a una gracia barata, sino a Jesucristo que transforma y cambia. Acompáñenme entonces al terminar este video con una oración de agradecimiento al Señor por permitirnos haber estado aquí y que el internet haya permitido que usted pueda conectarse. Oramos. Nuestro lindo Dios y Padre que estás en el cielo, toda la gloria te la damos, Señor. Gracias por este momento de estudio. Bendícenos, acompáñanos y permite que cada persona que ha visto este video no vea un señalamiento, no vea un dedo, sino que vea la cruz de Jesucristo invitándolo a un cambio, invitándolo a vivir un cristianismo auténtico. Yo soy el primero, Señor, que caigo a tus pies. Soy el primero hoy que te ruega que hagas cambios en mi vida. Ayúdame, Jesús. Yo necesito cambiar y quiero que mis hermanos lo hagan y que esta iglesia mundial, donde se congrega gente de todos los lugares del mundo, también pueda conocerte plenamente. Todo lo ruego por los méritos de Jesús. Amén y amén. Le invito con todo amor y le invito con cariño para que usted entonces se suscriba al canal, apoye el ministerio, comparte el video, dele like, deje comentarios, deje sus preguntas, deje ese Dios te bendiga, deje un texto bíblico, deje un párrafo del Espíritu de la Profecía. Si quiere compartir con nosotros una ofrenda de apoyo, usted lo puede hacer. Aquí abajo están nuestros datos, está nuestro WhatsApp. Usted se pone en contacto con nosotros. Este ministerio, alguien te responderá, alguien te atenderá y de esa manera estás apoyando este ministerio evangelístico que solo apoya a la iglesia, pero sobre todo quiere cumplir la misión, predicar el evangelio tal como es a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Yo soy Fabio Fori, esto es Motivación Cristiana, un canal por medio del cual predicamos la verdad. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.
Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.